Ok, chicos, nuevamente buen día. Vamos a empezar la clase, vamos a grabarla. Pues esta presentación es sobre trauma abdominal. Denme un segundito, vamos a hacer la grabación de esto y vamos a presentar. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de trauma abdominal. Esta es una presentación que me he dado en algunos congresos y es importante porque hay datos de actualización en relación a lo que el libro de Michans te puede informar, digamos, ¿no? Entonces, justamente en esta presentación vamos a dar conceptos básicos de cómo manejar pacientes incluso politraumatizados y no solo de trauma abdominal. Entonces, vamos a ingresar justamente a esto. Entonces, la evaluación del paciente politraumatizado consiste en dos cosas específicamente, y esto te lo normatiza la TLS, una evaluación primaria y una valoración secundaria. ¿Qué significa la valoración primaria? Muchos de ustedes han debido ya llevar esto cuando incluso han hecho primeros auxilios. Se identifican 5 parámetros, ¿no? El A, B, C, D, E. Y actualmente, bueno, como es algo que es dinámico, es rápido de evaluar, el ATLS te indica que hagas el CDA-DE, ¿no? Pero bueno, vamos a ordenarlos de esta forma, que es algo más fácil de recordar. Entonces, A, ¿qué significa? Vía aérea permeable y control de la columna cervical. B, significa la parte de respiración, breathing, ¿no? En inglés, donde indicas o verificas la mecánica respiratoria o ventilatoria, ¿no? Entonces, ves si está respirando el paciente. C, significa circulación. ¿Y qué vemos ahí? No solo vemos los parámetros de pulso, de frecuencia cardíaca, de presión arterial, sino verificamos si hay algunas hemorragias evidentes. Algunos pacientes no tendrán hemorragias, pueden tener hemorragias en cavidades que no van a ser evidentes, pero tienen datos indirectos como palidez de mucosa, el estado de hidratación del paciente, etcétera, ¿no? Entonces ustedes verifican el tema de circulación con esos parámetros. El D es déficit neurológico. ¿Cómo evaluamos el déficit neurológico? Con la escala de Glasgow. Seguramente ustedes ya cuando lleven neurología van a entrar en profundidad, digamos eso, pero son 3 parámetros importantes que tienen que analizar en la escala de Glasgow, donde te da un puntaje de 15 sobre 15. Todos en teoría estamos con ese Glasgow, ¿no? Y lo último es la E, que tiene 2 constantes. Uno que es exposición, que tienes que desvestir al paciente. Han debido ver todas las series de emergencias y demás cosas y películas donde llega el paciente y con una tijera abren todo, ¿no? Entonces tienes que sacar la ropa del paciente. Y el otro es entorno. ¿Qué significa entorno? El paciente puede haber caído en un río, un lecho de barro, etcétera, y hay mucho frío, específicamente por acá, por la altura. Entonces, hay lugares mucho más fríos que otros y el paciente puede ingresar en hipotermia. Entonces, el control de la temperatura es sumamente importante, tanto al exponer al paciente retirando todas esas ropas que pueden estar mojadas o húmedas, haces un control adecuado a la temperatura, colocando soluciones para entradas calientes o abrigando al paciente con algunas frazadas térmicas. Entonces, estos 5 aspectos de la evaluación primaria son importantísimos en cualquier tipo de paciente politraumatizado. No solo estoy refiriéndome a un trauma abdominal. Aquí ya tenemos una descripción algo gráfica. Es un paciente que justamente he manejado cuando estaba trabajando en otro lado, donde hemos hecho justamente eso, ¿no? A, hemos verificado todo lo que es vía aérea permeable. Y ahí la estabilización de la columna cervical. B es la parte ventilatoria, este paciente lo hemos intubado. C, se ha verificado la parte del estado hemodinámico y se ha colocado una vía central. E es justamente, es la parte neurológica, ¿no? Este paciente estaba con un déficit neurológico sumamente importante, estaba con un traumatismo craneoencefálico, aparte de fracturas por todo lado. Y E es justamente en que lo han traído, ¿no? La han rescatado de un accidente de tránsito donde ha sido triccionado entre 2 camiones. Entonces, aquí tenemos una tablilla de extricación justamente que es solo para la parte dorsolumbar y con eso lo han traído y hemos empezado, bueno, a exponerlo, a desvestirlo, ahí ha salido toda la ropa y estabilizar la parte de temperatura corporal. Una vez que hemos hecho la revisión primaria, vamos a hacer la segunda parte, una revisión secundaria. ¿En qué consiste eso? Volver a revisar al paciente de cabeza a pies.
Y aquí tenemos una mnemotecnia. Se dice que tenemos que hacer una historia amplia. ¿Qué significa eso? A es de alergias, verifica si tiene alergias. Algunos pacientes están inconscientes y no tienen ningún dato, pero otros sí, vienen con familiares o están conscientes. Los pacientes te pueden dar esa información. M de medicamentos tomados habitualmente. Algunos pacientes son de edades, digamos, avanzadas, están hipertensos, toman antihipertensivos, toman AINES, no sé, cualquier otro tratamiento que puedan tener. P de patologías previas al accidente, que hay que cuidarnos, diabéticos específicamente, ¿no? Entonces hay que ver eso, hipotiroideos también. Y también en la P entra lo que es el embarazo en mujeres de edad fértil, ¿no? Hay que siempre descartar que no esté embarazada una paciente después de un accidente que haya tenido. La LI es de libaciones. Las libaciones pues, son las conductas en relación al consumo de drogas, de alcohol, tabaco, ¿no? Entonces, eso se refiere a libaciones. Y la ingesta de últimos alimentos, también a qué hora a consumir el último alimento para verificar en qué momento vamos a ingresar a quirófano si se requiere, y lo catalogamos entre urgencia o emergencia. Y la otra A de la historia amplia es ambiente y los eventos relacionados al trauma. ¿En qué consiste esto? Hay cursos incluso y hay acápites en lo que es el paciente politraumatizado de cinemática del trauma. Entonces, muchas veces lo que te reporta la persona que ha visto el accidente va justamente a ubicar o identificar aquellos órganos que pueden estar más lesionados, ¿no? Entonces, una caída de 12 metros de altura que ha impactado en un terreno de cemento y ha caído de espaldas, entonces ya empiezas a verificar o buscar ciertas estructuras, ¿no? Entonces, o un accidente de tránsito donde uno es peatón y lo han embestido de frente, tienes que buscar ciertos aspectos a nivel anatómico. Entonces, eso es importantísimo sobre lo que han sido los eventos relacionados al trauma. Y obviamente un examen físico, nuevamente, revisar de cabeza a pies. Entonces ahí tienes los dos tipos de revisiones. Hay complementos en las revisiones. Específicamente en la secundaria puedes complementarte con otro tipo de revisión, ¿no? Como radiografías, o sea, imagenológicas, ¿no? Tomografía, resonancia magnética, ultrasonografía, las ecografías, estudios contrastados, si tienes más tiempo, puedes hacer todo eso con broncoscopías, etcétera, ¿no? Pero, ojo, cualquier paciente que tiene que salir del área de emergencias tiene que salir hemodinámicamente estable para hacer cualquier tipo de estudio. Si no, no sale. Y algo que ha sido muy bien estudiado en paciente politraumatizado es justamente la triada de la muerte, donde también se conoce como triada letal en trauma, y tu paciente va a fallecer por 3 circunstancias ocasionadas y relacionadas a un evento traumático. Primero, la hipotermia es lo que hemos visto, ¿no? Por eso es importante controlar la temperatura del paciente. Segundo, la formación de coágulos, coagulopatías, ¿no? Entonces ahí se puede cumplir la triada de Birchhoff, que ustedes bien la conocen. Y tercero, paciente entra en acidosis, ¿no? Entonces, hipotermia, coagulopatía y acidosis igual a un paciente que va a fallecer. Así que por eso se estipula, ¿no? La hora de oro, cuando estás en la atención prehospitalaria, tratar de estabilizar lo antes posible ese paciente para que no ingrese a este triángulo, esta triada. Muy bien, hasta ahí hemos visto cómo se maneja un paciente politraumatizado en general, ¿no? O sea, trauma abdominal, torácico, craneoencefálico, extremidades, lo que ustedes consideren. Pero ahora vamos a ser un poquito más específicos. Si no hablaba de esto anteriormente, ustedes no me van a entender todo lo que vamos a poder hablar ahora. Entonces, el trauma abdominal es uno, digamos, de los traumas donde más gasto se produce en cualquier país, ¿no? O sea que estamos hablando que por traumas se generan muchos movimientos de dinero, más que incluso en algunos países que el cáncer o la diabetes o otras patologías en sí. Entonces, como se han visto que puedes comprarte un auto que puede correr a más de 200 kilómetros por hora si tú deseas, entonces la estadística en trauma ha ido aumentando en las últimas décadas, ¿no? Y pues en datos de 39 pacientes, el 70% de estos son en accidentes de tránsito, como pueden ver, y aquí claramente en nuestro país también es lo mismo, ¿no? Así que no variamos demasiado en el manejo del paciente politraumatizado. Y obviamente va a causar muchas lesiones discapacitantes a futuro si es que sobreviven, y obviamente gran mortalidad.
Dentro de lo que es la fase introductoria de esto, es evaluar el abdomen, ¿no? ¿Y cómo evaluamos el abdomen en un paciente politraumatizado o que está inconsciente? Es bien complejo, ¿no? Obviamente un paciente consciente también se puede preguntar algo, pero está muy asustado o está con mucho dolor por todo lado, entonces la evaluación es más compleja. Y como te dice aquí, ¿no? El libro de la TLS, que la evaluación del abdomen es uno de los componentes más críticos en una revisión inicial de un paciente lesionado. Entonces, puede a veces pasarte desapercibido, ¿no? Puede venir con un traumatismo craneoencefálico y tú le estás dando toda la importancia al traumatismo craneoencefálico y no le revisas el abdomen y está sangrando el hígado. Entonces, es importantísimo hacer justamente esa evaluación y considerar todos los parámetros. Tenemos, bueno, estas fotos son del internet, como pueden ver, ¿no? La atención prehospitalaria, tenemos salas de emergencia muy bien equipadas, enfermería sabe hacer su trabajo, todos saben hacer un trabajo específico en emergencias. Parece caótico cuando tú lo ves, cuando ves que todos están corriendo, todos están haciendo, parece todo, cuando un paciente o los familiares ven que parece que todos corren como, o hacen todo como sea, pues todos tienen una labor y como médicos ustedes tienen que formarse en eso, ¿no? Dar responsabilidades a enfermería, desde el portero, desde que lo admite, todos tienen que tener un trabajo específico en el área de emergencias, entonces ustedes tienen que saber manejar. Y obviamente acá también en Bolivia hacemos lo mismo, ¿no? O sea, el área de emergencias entra en gran cantidad de pacientes, actualmente con la pandemia se ha modificado mucho en eso. Como pueden ver aquí, la primera foto está el doctor Ramiro Arraya, nuestro subdirector del hospital, cuando estaba trabajando en la parte de emergencias en nuestro hospital. Entonces, todos los pacientes tienen que ser muy bien estabilizados en su momento, ¿no? Aquí está el Hospital Los Pinos, aquí, bueno, donde trabajaba en Potosí, donde teníamos más material, ¿no? Pero hemos ido capacitándonos, digamos, con el tiempo, muchos de los médicos y especialmente en cirugía para manejar traumas. Vamos a hacer un recordatorio semiológico, ¿no? De lo que es la estructuración abdominal en sí, porque tiene compartimentos. Si hayamos revisado con ustedes la primera parte, cuando hemos visto de los espacios subfrénicos, etcétera, ¿no? Pero hay compartimentos macros grandes que tenemos que considerar en un trauma abdominal. Un compartimento abdominal en sí, que sería este, ¿ya? Que es justamente desde las espinas ilíacas anterosuperiores hasta el reborde costal, ¿no? Entonces, eso es un abdominal netamente puro, pero tenemos un componente tóraco-abdominal que puede llegar desde los rebordes costales hasta el quinto espacio intercostal, que pueden ver la proyección en una inspiración profunda del hígado. Entonces, hasta ese nivel puede considerarse un espacio abdominal también. Y un espacio pélvico en sí, ¿no? Que es por debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores hasta una línea que va por la espina del pubis. Entonces, eso es primero lo que tenemos que conocer como médicos, qué espacios tenemos y a qué nos vamos a enfrentar. Ese se llama un espacio peritoneal cuando está en la parte anterior, ¿no? Eso ya lo hemos visto con peritoneo. En la parte posterior hay un espacio más pequeñito, que es el retroperitoneo, que es como un rectangulito que está proyectado aquí atrás, ¿no? Que va desde la T9 hasta el L3 o incluso hasta el L5. Y tenemos todo ese espacio que se considera retroperitoneal. ¿Qué es lo que contiene ese espacio retroperitoneal? Grandes vasos, que es lo más importante, ¿no? Vascularización. Tenemos algunos órganos como la parte renal, los riñones, las suprarrenales, el páncreas, que vamos a llevar pancreatitis posteriormente. Entonces tenemos varias consideraciones en estructuración anatómica en lo que es el retroperitoneo. Al ser un espacio mucho más pequeñito que el espacio de la cavidad abdominal, pues tiene complicaciones también y es más difícil de evaluarlas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. ¿Cómo definimos el trauma abdominal? Es la acción de cualquier etiología o nox externa, que es no infeccioso obviamente, que a través de la piel o la luz intestinal va a provocar un daño en cualquier nivel del aparato gastrointestinal, ¿no? Y aparte, ¿no? O sea, abdominal puro, hepatobiliar, renal, pancreático, o sea, todo el contenido abdominal netamente. Entonces, eso es la definición en sí, o sea, no tiene que ser infecciosa, porque incluso un procedimiento endoscópico de una endoscopía que ingresa por la boca va hacia el duodeno, puede perforar el duodeno, y eso también se considera un trauma abdominal y una iatrogenia en lo que es la parte endoscópica, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar catalogado y en su cabeza como definición. ¿Cómo clasificamos? Hay una definición muy sencilla, ¿no? Que se puede tomar, que es el trauma abdominal abierto y el cerrado, así de simple. Un abierto puede ser penetrante,
que va a ingresar. O sea, el abierto tiene una solución de continuidad, eso es evidente, es una herida. Y esa herida puede ser penetrante, que llega hasta la cavidad abdominal, donde la frontera anatómica es justamente el peritoneo parietal. Si pasa el peritoneo parietal, ya consideras penetrante. Y un trauma abdominal abierto no penetrante, donde no pasa el peritoneo parietal. ¿Ya? Y ahí puedes tener por herida de arma de fuego, herida de arma blanca, traumas por algunos otros tipos de objetos, ¿no? Hemos tenido pacientes que se tragaban vidrio o clavos y hacían perforaciones intestinales. Entonces, esos son traumas abdominales. Un trauma abdominal cerrado en sí es cuando hay lesiones, ¿no? De víscera hueca y víscera maciza, pero en este caso no hay una herida evidente en la pared abdominal. Entonces, en ese caso se considera un trauma abdominal cerrado. ¿Ya? Y de acuerdo a la categorización de víscera, puede ser hueca o maciza. Según el ATLS, pues hay ciertos porcentajes de lesiones a nivel de órganos. Entonces, un trauma abdominal cerrado, el órgano que más se afecta, hasta un 55% es el vaso. Parece raro, ¿no? Que siendo un órgano muy pequeñito, que el hígado es más grande, etcétera, el órgano más afectado es el vaso. Pero es que las condiciones estadísticas cuando entramos a operar generalmente son accidentes de tránsito y son en moto. Entonces, generalmente cuando tienes un accidente o tu paciente tiene un accidente en moto, el vaso estadísticamente es el más lesionado. Entonces, eso traduce la porcentualidad, digamos, de que el mayor órgano encontrado en un accidente de tránsito o en un trauma abdominal cerrado es el vaso. Obviamente después está el hígado, después están los riñones y bueno, al final están las vísceras huecas, ¿no? Intestino, estómago, etc. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Y cuando es un trauma abierto penetrante, también, ¿no? O sea, muchas veces y porcentualmente el vaso también está descrito como el órgano más afectado. Siempre que pensamos en traumas abdominales sabemos que puede ser el vaso el primer órgano afectado, entonces buscamos siempre el lecho esplénico. Luego el hígado, y bueno, porcentualidades menores, 30-15%, intestino delgado y colon. Entonces, eso también tiene que estar en su cabeza porque cuando llega un trauma abdominal es importante saber qué órgano podría ser el afectado. Pero eso tiene que considerar el tipo de lesión, o sea, la cinética del trauma y qué es lo que ha pasado. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? En sí, en trauma abdominal cerrado es generalmente por compresión o por aplastamiento, ¿no? Te atracciona, te aprieta, te puede caer una pared, te choca dos autos se chocan y se atraccionan todos adentro, entonces eso es uno de los mecanismos. Y otro es por desaceleración, por eso todos los carros tienen cinturones de seguridad, ¿no? Entonces, para evitar los mecanismos de desaceleración que más que nada lastiman a nivel encefálico, por eso también tienen los protectores a nivel de la cabeza, pues la desaceleración también está identificada en lo que son mecanismos de trauma abdominal cerrado. En trauma abierto, pues las causas, ¿no? Arma blanca, arma de fuego, otros tipos, están los procedimientos endoscópicos, otro tipo de cuerpos extraños, entonces hay un sinfín de lesiones por trauma abdominal abierto. Y así podemos encontrar lesiones tan banales que parecieran así como las ven en esta foto, ¿no? Que no parece que se haya lastimado nada, ¿no? Es una escoriación y parece nada, pero cuando haces una exploración más exhaustiva, pues tienes reacción peritoneal y puede estar lesionado el hígado, ¿no? Entonces, puede encontrar algo tan pequeño como esto, este tipo también de lesión, que en este caso me acuerdo que ha sido una lesión por un estilete, si mal no recuerdo, que era algo largo, pues la lesión pues medía menos de 1 centímetro, pero adentro ya había lesionado órganos, ¿no? Y habían sangrados. Así que tampoco piensen que agarras y le pones un punto y adentro que sigue sangrando. Y ha pasado muchas veces al Hospital del Norte, me llegan, ¿no? De provincia les ponen sus puntos y adentro siguen sangrando. O pacientes un poquito más complejos que pueden llegar, como en este caso, ¿no? Que han venido acuchillados, ¿no? Tenía 3 cuchillos y bueno, hay que intubarlos, hay que hacer un sinfín de maniobras para el ABCDE, la revisión secundaria, todo lo que les decía, para estabilizar al paciente. Entonces, pueden llegar desde lo más banal, que parece un golpecito, hasta algo más macro, ¿no? En este caso, este paciente ha sobrevivido, ¿no? Este es un carnicero que su esposa le ha
la pescaba con su amante y le ha metido 3 cuchillazos. Como pueden ver, uno ha salido y el resto estaba todavía ahí. O pueden venir pacientes de este tipo con una evidente evisceración, que hemos llevado también evisceraciones, se acordarán. Entonces tenemos justamente ya salida de contenido abdominal y hay que entrar a operar inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí tenemos algunas otras, ¿no? Que me han mandado así, ¿no? De provincia, me mandan con una gasa ahí, sangrando, abro y se sale toda la tripa. Entonces, es importante el manejo en primera instancia, ¿no? Este paciente ha viajado casi 5 horas desde su provincia hasta el Hospital del Norte para que le pongan una gasa, que se desangre todo el camino y obviamente la tripa la habían metido ellos. Y que eso no se hace, ¿no? O sea que tienen que proteger, en este caso, con un paño húmedo y mandar con una irrigación permanente esa tripa para que no se perfore y llegar a hacer una cirugía. Obviamente, un hospital que tiene quirófano no debería hacer eso. Y me han mandado de un hospital que tenía quirófano y tenía cirujano. Traumas diferentes, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Aquí hay un epiprocele, le han acuchillado, ya salió su epiplon. Aquí con la moladora, el abdomen cortado. O con explosivos, ¿no? Un minero que se le ocurre en estado de ebriedad fumar sobre la dinamita y bueno, miren que termina el paciente fallecido. Este es el epiplon, este es contenido del abdomen, todito se salió por aquí abajo. Entonces, ¿qué hacemos en una evaluación inicial, no? Primero la historia, lo que hemos hecho, la ABCDE, ¿no? La historia clínica adecuada, saber qué es lo que ha pasado, hacer un examen físico súper completo, ¿no? Inspección, auscultación, percusión, palpación, todo lo que la semiología te indica. Evaluar las heridas, ¿no? Todo lo que hemos visto, escoriaciones, heridas, es clasificar la magnitud de a lo que te estás enfrentando. En este caso, en el último que han visto, hay que, obviamente, si tiene otras estructuras también lesionadas, evaluar la estabilidad pélvica, verificar la parte urológica, portal rectal o vaginal, si se requiere. A veces incluso hay que hacer una exploración glútea, porque algunas veces hemos tenido pacientes que les han asaltado y les han acuchillado en la región glútea, y con tan mala suerte que ha llegado hasta el recto, ¿no? Entonces terminan en colostomía, o sea, hay que verificar muy bien lo que está pasando. Si tu paciente está inestable, pues hay que intubarlo, ¿no? Intubación, ¿en qué consiste la intubación? No es solo la intubación orotraqueal, ¿no? O sea, la parte ventilatoria que hemos hecho la BCD, sino también colocar sondas, sonda nasogástrica, sonda Foley. Sonda Foley, se acordarán, la única contraindicación que tenemos es cuando tienes una sospecha de lesión uretral. Entonces no colocas una sonda Foley porque vas a hacer una falsa vía. El anterior semestre hemos llevado. Exámenes laboratoriales, obviamente un preoperatorio básico, el HIV, test de embarazo, si sospechas que es una mujer en edad fértil, no te ha dado datos precisos, estudios radiológicos, radiografía, generalmente eso lo puedes conseguir en el mismo área de emergencias, porque son los servicios que tienen portátiles. Puedes hacer otros estudios imagenológicos como el FAST, la ultrasonografía, que es justamente con ecografía, que ahorita lo vamos a ver, y otro tipo de estudios puedes hacer, ¿no? Contrastados, etcétera, en lo que es imagenológico. Y algunos estudios especiales como el lavado diagnóstico peritoneal, que es un procedimiento invasivo. Vamos a ir desglosando cada uno de estos. El FAST consiste justamente en una ecografía que se le hace en el servicio de emergencias para buscar líquido libre. Cuatro ventanas, una ventana pericárdica, 2 ventanas en lo que es estructuras grandes, ¿no? Aquí el hígado y las correderas, donde ves la parte renal, aquí vaso y correderas, la parte renal, y la última que es en el fondo del saco de Douglas en la mujer o el receso rectovesical en el varón, que es en la parte suprapúbica. En esas 4 ventanas buscas líquido libre. Obviamente, después de un antecedente de traumatismo, lo primero que sospechas cuando ves líquido libre es sangre, ¿no? O puede ser contenido intestinal. Pero, obviamente, eso no debería haber. Así que esto es justamente el examen de lo que consiste el FAST, un examen ecográfico o ultrasonográfico, ¿no? Entonces, ¿qué sensibilidad tiene? Es muy sensible, ¿no? Un 100%, pero es operador dependiente, depende de quién lo haga. Obviamente en las unidades de emergencia el cirujano es el que hace, o lo hacemos nosotros. Alguna vez están haciendo también emergenciólogos actualmente,
Entonces, ya tenemos más profesionales que en el área de emergencias lo hacen. No necesitas tener un radiólogo, un ecografista formado para que haga esto. Si tú te has capacitado, puedes buscar el líquido libre y con eso, con esta imagen de líquido libre en cavidad, ya consideras ingresar al quirófano o no hacerlo, ¿no? Entonces, la sensibilidad depende también de la mano, pero es un 100% los estudios, especificidad mayor del 97%, la validez también. Su índice predictivo positivo más del 50% es importante, ¿no? Te ayuda a determinar conductas. Y en el predictivo negativo, en un 100%, como les digo, es operador dependiente, pero te ayuda a determinar conductas en más de la mitad de los casos. Aquí tenemos imágenes justamente de la ecografía. Cuando ven esto, ustedes han llevado en radiología, cuando ven la parte imagenológica entre lo que es hígado y riñón, si ven una línea negra, eso es líquido libre, ¿no? Entonces, consideramos de esa forma la evaluación. Dentro de los estudios radiológicos, unas placas de abdomen, de tórax, te ayudan mucho y buscamos ¿qué? Neumoperitoneo. Buscar la presencia de aire entre el diafragma y el hígado y con eso estamos seguros de que algo se ha abierto ahí, específicamente intestino, estómago, ¿no? No vamos a pensar que el hígado contiene aire. Entonces, sabemos que víscera hueca puede producir gas y es una lesión justamente en cavidad abdominal donde identificamos neumoperitoneo. Entonces, tenemos dos conceptos, ¿no? Tenemos signos que te ayudan mucho para identificar esto. Un signo justamente de Jobert, que ya debió llevar también en lo que es semiología, le estoy haciendo un recordatorio, que es semiológico y haces una percusión y la matidez hepática va desapareciendo y se reemplaza por timpanismo. ¿Por qué? Porque hay aire justamente en ese cuadrante, ¿no? O sea, es el signo de Jobert. Signo de Chilaiditi en sí ya es radiológico, ¿ya? Y es justamente lo que hemos visto, es la presencia de gas o de aire entre el diafragma y el hígado, ¿ya? Entonces ahí tenemos imágenes también que nos pueden ayudar. En este caso, estas imágenes hemos sacado placas de abdomen donde podemos ver un abdomen relativamente normal, donde hay gas, contenido, etc. O aquí ya un velamiento donde consideramos que puede haber líquido libre, ¿no? Entonces, obviamente, si no tienes ecografía, tienes que basarte con los parámetros que tengas en tu hospital. Aquí tenemos un estudio contrastado donde se ha hecho un colon por enema, ¿no? En un paciente donde ha tenido una lesión por escopeta, donde aquí todavía están los perdigones, ¿no? Entonces estaba verificándose, en este caso, cómo está el tránsito intestinal después de ser evaluado. El lavado diagnóstico peritoneal, otro punto. Ya hemos visto ecografía, hemos visto la parte radiológica, ahora vemos que esto también nos puede servir para poder catalogar un paciente con trauma abdominal y que se está complicando. Entonces, el lavado diagnóstico peritoneal, ¿en qué consiste? Este es un procedimiento invasivo, tenemos que hacer una incisión debajo del ombligo, ¿ya? Y colocar y meter aquí una sonda. Generalmente metemos una sonda Foley a la cavidad abdominal y con 1 litro de solución fisiológica tibia llenamos la cavidad abdominal y como la sonda Foley tiene dos ramitas, la otra ramita la conectamos acá después de unos 10-15 minutos y vemos la salida de ese contenido. Si es hemático, si tiene contenido intestinal, vemos la característica del contenido. Algunas veces se ve casi limpio o rosadito, entonces que hay que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos si hay sangre, ¿no? Un aspirado mayor a 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros de sangre, ya pues ese lavado diagnóstico peritoneal es justamente positivo y hay que hacer una seriotomía o laparotomía. La seriotomía o laparotomía es el mismo término. Aspirado de contenido gastrointestinal o bilis también, pues puede estar perforado algo. Si todavía no es muy contundente, digamos, macroscópicamente la evidencia de que hay algo, puedes hacer justamente con ayuda de un microscopio una tinción Gram para ver si puede haber bacterias, ¿ya? O hacer recuento de células de glóbulos rojos o glóbulos blancos, mayor a 100.000 o mayor a 500 glóbulos blancos por centímetros cúbicos, ya te dan parámetro de que está pasando algo. Entonces ya se indica una laparotomía. Hay un cuadrito interesante donde justamente qué es lo que nos ayuda más entre lo que es el EcoFast, la tomografía
o el lavado diagnóstico peritoneal con ventajas, desventajas y las indicaciones. Como pueden ver, lo que más usamos actualmente en un servicio de emergencias pues, es hacer una ecografía, un EcoFast. Obviamente es operador dependiente, pero de acuerdo a la cantidad de veces que has hecho, puedes llegar a tener una confiabilidad hasta el del 97%, como habíamos visto en el cuadrito anterior. Es decir, es operador dependiente en las desventajas. Y bueno, el lavado diagnóstico peritoneal, la desventaja es que es invasivo, ¿no? Y obviamente no va a detectar lesiones en retroperitoneal porque está muy, muy profundo, tal vez no está el sangrado muy evidente en la parte peritoneal, o lesiones diafragmáticas en sí, pero también tiene una confiabilidad por lo menos del 98%, casi igual al EcoFast. La tomografía sí, la desventaja es costoso, pero actualmente varios seguros, servicios de seguro lo cubren, donde tú estés, pero también algunas veces no detecta lesiones diafragmáticas ni a nivel de lo que es el retroperitoneo. Tiene que ser muy bien evidenciado y a veces generalmente te hacen las fotos en las placas y no es muy evidente. Lo ideal es verlo en una computadora, toda la reconstrucción, ¿no? Entonces, los tres nos sirven muy bien, ¿no? Casi un 100% de confiabilidad entre los tres, ¿no? Aquí hay un índice de severidad según el tipo de traumatismo que hay. O sea, es diferente que te lastimes la vesícula biliar a que te lastimes la aorta, ¿no? Entonces, tenemos índices de severidad que se han sido estudiados ya y gravedad y los riesgos de mortalidad, ¿no? Entonces, un riesgo 1 con una severidad 1, pues es bajísima, ¿no? ¿Qué significa? Vasos menores, vejiga, huesos. Entonces, esto es un riesgo o una severidad 1. Riesgo 2, intestino delgado, estómago uréteres, ya vemos que hay severidad en pared abdominal, hematoma, etcétera, y ya se cataloga como riesgo 2 y severidad 2. Riesgo 3, vasos, riñones, vías biliares, como pueden ver. Riesgo 4 ya es más grande, hígado, colon, grandes vasos. Y riesgo 5, algo más grave, ¿no? Cuando te lastiman el páncreas o el duodeno, eso es más mortalidad, mayor complicación, ¿no? Y aquí las severidades van, ¿no? De 3 al 5, ¿no? Cuando en 5 hay gran resección de la estructura, hay que hacer ligaduras de grandes vasos, grandes reconstrucciones, entonces ya la severidad se vuelve 5. La 4, cuando hay lesión en el conducto pancreático hay que reconstruirlo o hay que hacer una derivación, o cuando hay una lesión mayor del 25% de la pared intestinal, o tienes que hacer injertos vasculares. La 3, menor del 25% de la pared intestinal, hay transición vascular y gran debilitamiento. Entonces, eso te ayuda a verificar los riesgos y las lesiones de severidad que puede tener tu paciente en relación a tu pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento cuando una vez identificamos ya al paciente con un trauma abdominal, ya sea cerrado o abierto? En primera instancia, obviamente, una vez evaluado, si es un trauma abdominal cerrado más que nada, una vez que se ha evaluado, puedes hacer incluso un tratamiento expectante, observar. Se llama guardia armada, como decían los cirujanos de antes. La laparotomía exploratoria o la laparoscopía exploratoria te ayudan cuando ya has identificado ciertos parámetros, como hemos visto en el lavado diagnóstico peritoneal, en la tomografía, en la ecografía, incluso en la radiografía, encuentras ciertos parámetros como neumoperitoneo, en el lavado diagnóstico peritoneal hay sangrado, etcétera. Tienes que hacer nomás ya tratamiento quirúrgico. El ATLS te norma ciertos parámetros también para ingresar a la laparotomía, ya englobados en todo, no específicos a lo que hemos visto, lavado diagnóstico peritoneal o TAC o radiografía, ¿no? Aquí ya lo ha englobado en todo, pero en sí, para que ustedes se acuerden, medidas quirúrgicas inmediatas son cuando tienes un paciente con trauma por arma de fuego, aunque parezca muy hemodinámicamente estable, hay que entrar a operarlo. O cuando está viscerado, han visto la foto del paciente que tenía las tripas afuera, eso no entra solito, ¿no? Entonces, pacientes viscerados o con traumas por arma de fuego, esos seguro que entran a operarse sí o sí, por más aparentemente hemodinámicamente están estables, ¿ok? Pero también tienes otros conceptos, ¿no? Cuando hay hipotensión, obviamente, cuando te dan los parámetros que habíamos estudiado, FAST o lavado diagnóstico peritoneal positivos, entras a operar. Obviamente es el que hemos visto, ¿no? Hay visceraciones de por sí, ya tienes que convocar al equipo quirúrgico y heridas de arma de fuego. Seguro que sí, estos sí entran 100% a quirófano.
Entonces, el resto, pues, es datos clínicos, datos imaginológicos, ¿ya? Que te van a ayudar a indicar justamente el ingreso a hacer una cirugía. En caso de la paroscopía en sí, generalmente lo primero que estipulamos es si vamos a entrar a revisar un paciente por vía laparoscópica, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Ya, eso es la primera premisa. Un paciente inestable es mejor abrirle, hay que hacer una cirugía abierta. Entonces, cualquiera de esos, de los conceptos, trauma abdominal penetrante, penetrante con signo de relación peritoneal, evisceraciones, también puedes ingresar, no hay mucho problema, pero a veces es muy grande el defecto, es mejor abrirle nomás por el defecto y guardarlo, traumas cerrados, etcétera, pero lo importante, si vas a hacer la paroscopía, es que el paciente esté hemodinámicamente estable, porque si no, vas a tener más complicaciones por la misma insuflación, por el armado del material, del equipo, entonces lo ideal es hacerlo lo más rápido posible. Y obviamente, ¿en qué queremos llegar? ¿A qué objetivos en el tratamiento? Primero, restablecer funciones vitales, obviamente, ¿no? Que no entre el shock hipovolémico, por eso dice optimizar la oxigenación y perfusión de tejidos. Cuando ingresamos a hacer justamente la exploración quirúrgica, delineamos el mecanismo de lesión y eso nos ayuda a ver qué es lo que va a pasar en el intra y en el postoperatorio. Nuevamente, examen físico meticuloso, repetido intervalos regulares, porque si está en observación no lo vas a dejar hasta el día siguiente, ¿no? Control de signos vitales por turno, como ponen algunos médicos. Entonces, no, por si está con trauma abdominal, tienes que monitorizarlo, o cada hora o cada media hora tiene que estar con control de signos vitales. Seleccionas maniobras especiales de diagnóstico, ves a lo que eres mejor. Si tienes radiografía, radiografía. Si sabes hacer el lavado de punción diagnóstica, lo haces. Si sabes manejar el ecógrafo, lo haces, tú defines. Siempre mantener un alto índice de sospecha en las lesiones vasculares y retroperitoneales ocultas. Parecen muy difíciles de identificar al principio, ¿no? Porque la parte abdominal hasta no tiene reacción peritoneal, pero el paciente está hipotenso, el paciente está taquicárdico, pero abdominalmente, incluso hasta en una ecografía no ves nada. Sacas la tomografía o verificas que el paciente sigue taquicárdico y cada vez su hemoglobina está bajando más, ese paciente hay que entrar a revisarlo sí o sí, ¿no? Y revisas si hay alguna lesión retroperitoneal. Y obviamente, importante, ¿no? Al hacer todo esto, tienes que reconocer prontamente la necesidad de hacer una cirugía, ya sea laparoscópica o abierta, pero no te puedes quedar ahí esperando a que empeore más el paciente. Y justamente hay un término que se estipula en lo que es la cirugía de emergencia, que es el control del daño, el damage control, que es una laparotomía abreviada, una intervención quirúrgica que no debería durar más de 30 minutos, hacer el cierre inmediato una vez controlado las hemorragias o cualquier lesión visceral que pueda ocasionarte la peritonitis. Saben que peritonitis ya lo hemos llevado y ustedes conocen el concepto de que cualquier etiología que produzca irritación peritoneal tiene que ser controlada. Entonces, esa intervención del control del daño es importante. Y justamente, ¿no? Aquí hay algunas fotos donde aquí está el hígado y aquí estamos sacando sangre y hay coágulos también bajo el hígado. El paciente empezó a hipotensar y tenemos que ir compensando, ¿no? Ahí está el gran sangrado que tiene. Y bueno, esto del control del daño ha sido estipulado en 1993, ¿no? Por estos doctores Rotondo y Schwab, donde consideraron justamente hacer este tipo de cirugías para aumentar la sobrevida, ¿no? Antes de eso, pues la mayor parte de los pacientes se morían, ¿no? En traumas de accidente de tránsito, en lesiones por arma de fuego, etcétera, así, porque no controlabas lo más esencial, ¿no? La parte vital del sangrado. Entonces, en este caso, haces la cirugía rápida, empaquetas técnicamente todo y lo cierras, ¿no? Y ya no buscas mucho más y esperas que después de una vez estabilizado el paciente, 24, 48 horas hasta 3 días, puedes ingresar nuevamente a sacar esas compresas, ¿no? Especialmente en lesiones hepáticas estoy hablando. Y las 3 etapas que evidencia el control de daño, esto está incluso en el libro del Michans, ¿no? Una etapa prehospitalaria, que es el CD8, que es justamente el manejo de la ambulancia y el rescate. Un CD1, que es la parotomía abreviada en sí. El 2 ya es pasar a terapia intensiva y hacer una resucitación por parte de terapia intensiva, verificar con un examen terciario ya en terapia y ver la necesidad de nuevamente ingresar a hacer otra laparotomía, otra reexploración, pero ya con reparaciones definitivas. Entonces, esos mecanismos de
de estabilización del paciente es muy importante para que no se te mueva. Muy bien, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que preguntar? Doctor, bueno, en el caso de que llegue un Bueno, paciente a la emergencia con un posible traumatismo abdominal, ¿cuáles son los primeros puntos de valoración o para establecer ese criterio diagnóstico? O sea, ¿a dónde tenemos que abocarnos primero para chequear? ¿Y cuáles son los signos que tenemos que reconocer? a ver, O sea, ¿va a haber no tumefacción, ok. o sea, ¿va a haber hematoma? A ver, Mari, lo primero, para cualquier paciente que tenga trauma abdominal, torácico, lo que sea, lo que les he dicho, lo primero, ABCDE, lo primero, ¿ya? Entonces, valoración primaria y valoración secundaria. Luego, ya específicamente para trauma abdominal, verificar lo que te ha dicho el ABCDE, sangrados evidentes, sospecha de sangrados ocultos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves en el abdomen? Lo que hemos llevado, cuando tienes salida de sangre o salida de contenido intestinal a la cavidad peritoneal, ¿qué te da? Te da datos de irritación peritoneal, ¿no? Entonces, puede estar distendido y esos datos de irritación peritoneal se traducen en ilio, que hemos llevado también en las clases anteriores, ¿no? Por eso todo ha sido bien ordenadito para llegar a este punto, ¿ya? Entonces, lo que tienes que identificar es datos de ilio, datos de erección peritoneal, ¿ya? La parte hemodinámica, que ya las he evaluado con el ABCDE y la parte de la revisión secundaria, y hacer inmediatamente un ECOFAST, si es que tienes las condiciones, o hacer una radiografía, o hacer un lavado de diagnóstico peritoneal, o en su defecto, si está hemodinámicamente estable, sacarlo hasta el tomógrafo, porque el tomógrafo no está generalmente en el área de tu cubículo de emergencia, ¿no? Tienes que sacarlo algunos metros, pero tiene que estar hemodinámicamente estable. Entonces, clínicamente, ilio, datos de erección peritoneal. Pero el paciente que está inconsciente no te va a dar muchos datos, ¿no? Así que la clínica de la parte de los signos vitales te va a ayudar. Verificar si está pálido te va a ayudar. La cinemática del trauma, preguntar a qué te ha traído, a los familiares o al paramédico, al bombero, qué ha pasado, cómo ha sido el accidente. O sea, todos los datos tienen que estar en tu cabeza. Y como tú dices, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? El ATLS, lo que te dice en un paciente politraumatizado después de hacer la revisión primaria y secundaria, es colocar cristaloides, Ringer lactato. ¿Ya? El ATLS del año pasado, sí, te decía, 2 vías grandes en cada brazo, 1000 ml cada uno con Ringer lactato. Ahora te dicen, en una sola vía puedes tener los 2000 a chorro, ¿no? Entonces, en sí, tienen que entrar 2000 ml a chorro para empezar con esos pacientes. Oxígeno y todas las medidas que normatiza en la revisión primaria. No sé si tienen alguna otra duda más. Doc, Bien, bien. ¿puede haber algún caso que vaya a riesgo 2 y severidad, digamos, 5 o siempre van a estar correlaciones así? No, no, Riesgo no. O 1. sea, puede estar riesgo 1, severidad 2 o 3. O sea, la severidad es un índice y el riesgo es otro índice. ¿Ya? Esto no necesariamente el uno va con el uno. ¿Ya? O sea, algunos van en relación a la pared abdominal, si te has dado cuenta, y la parte vascular. Entonces, no hay alguna correlación precisa, digamos, entre 1-1, 2-2. Alguno puede ser 1-2, ¿ya? Pero tampoco puede ser 1-5, digamos, o sea, bien, medio difícil. ¿Ya? O sea, es armarlo con sentido común eso. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Perfecto, creo que ya no hay más dudas. Chicos, la próxima semana yo estoy de viaje, entonces no vamos a tener clases, pero la siguiente semana tenemos examen, ¿ya? Segundo parcial. Así que, ¿qué va a entrar? Va a entrar esto de trauma abdominal, intestino delgado, ¿qué más hemos llevado? Estómago
y duodeno, ¿verdad? Creo que esos 3 temas eran los últimos que hemos llevado. ¿Sí o no? Confírmenme eso, por favor. Esófago. Esófago hemos llevado para el primer parcial, si mal no recuerdo. Sí, sí, doctor, eran esos 3 temas. Ya, pues sí, he entrado al primer parcial de esófago. Ya, chicos, o sea, algo muy sencillo. La mayor parte ha sacado buenas notas. O sea, supongo que no han copiado del Google, del doctor Google, o han tenido 10 computadoras a su lado, pero bueno, han sacado relativamente buenas notas nomás, ¿no? O sea, no brillantes, pero han aprobado la mayor parte de ustedes. Aunque algunos sí han tenido, se han salido por la tangente y han colocado otras cosas. Entonces, la próxima semana no tenemos nada. Les voy a dar toda esta semana para que estudien. Sí les voy a mandar una tarea en relación a lo que es trauma. ¿Ya? Y la subsiguiente de esta semana a la otra, nos vemos para el segundo parcial, ¿ya? No sé si van a querer que se les tome directamente como la otra vez todo el grupo en sábado. No sé qué opinan. Está bien. Está bien, doctor. Sí, está bien, doctor. Ya, entonces les voy a dar la fecha exacta, ya que están todos y bueno, los que no están les van a comunicar ustedes. Fecha, a ver. Ya, el 31 de octubre. Muy bien, 31 de octubre, y yo les confirmo la hora. Yo creo que va a ser más o menos a la misma hora, a las 5 o 6 de la tarde, como la otra vez. ¿Ok? Está bien, doctor. Todos de acuerdo, ¿verdad? Todos quiero que estén de acuerdo. Sería en la tarde, ¿no? Sí, en la tarde va a ser. Y doctor, una consultita tenía sobre las notas del primer parcial. Él nos dijo que preguntemos en secretaría, ¿no? Bueno, Sí. primero le consulté al decano y me dijo que ya estaba en secretaría, pero ayer me comuniqué con una de las secretarias y me indica que todavía no están las notas. Saba, te voy a explicar todo. En teoría, la plataforma era abierta al decano, pero parece que han puesto restricciones por, no sé, por seguridad o algo así. Ya he mandado las notas de cirugía hace 2 días atrás y lo tiene el correo del doctor Espinosa, lo tienen las 2 secretarias, Leticia y Carla Nates. Ya están allá. Entonces, que digan que no está, ya está hace 48 horas en sus correos, por si acaso. Ya, vuelve a preguntar. Seguramente que te van a dar, porque yo también ya le he mandado hace 48 horas. En sí, tener que volver a descargar todo en plantillas Excel, porque en teoría la plataforma deberían poder abrirlo, digamos, el decano más, ¿no? Pero bueno, no, dice que no tiene restricciones él. Pero bueno, ya está, no se preocupen. En 2 semanas nos vemos para su examen. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Chao, chicos. Buenas tardes. Doctor, por favor, ¿puedes cortar los enlaces de la grabación? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.